Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Trazando la Verdad. Mi nombre es Luis. Y yo soy Alex. Sean bienvenidos a este nuevo video y hoy queremos hacer una pequeña continuación de nuestro video de sectas. Hoy vamos a hablar sobre... ¿Qué vamos a hablar, Alex? Sobre las denominaciones. Denominaciones. Vamos a tratar un poco sobre algo llamado movimientos y vamos a tratar un tema muy interesante que conocemos como... Como el ecumenismo. A mí se me lengua la traba, por eso no lo digo. Muy bien amigos, quédense para saber de qué se trata todo esto. Muy bien amigos, como les decíamos hace un momento, vamos a hablar sobre las denominaciones. Para tomar todo esto tenemos que hacer un poco de recapitulación en cuanto a la historia. Y como lo mencioné en el video de las sectas, pues nosotros en algún momento hubo una división, por así llamarlo, en la Iglesia Católica y surgió lo que conocemos como protestantismo. Y de ahí nosotros venimos, de ahí surgen tiempo después, con el paso del tiempo y el avance del evangelio, van naciendo diferentes denominaciones. Entonces, para recordar este punto, por allá en los 1500, donde hubo esta separación, por así llamarlo, encontramos, bueno, ustedes conocen el personaje más renombrado, Martín Lutero, pero no fue el único. Hubo más, incluso antes de él, que se opusieron a ciertas prácticas de la Iglesia Católica, pero que fueron callados. Y este tiempo fue donde hubo una ruptura en cuanto a la comunión que se tenía con la Iglesia Católica, y esta nueva comunidad de creyentes se separó como tal de la Iglesia Católica para formar una nueva comunidad cristiana. Y bueno, históricamente encontramos que en este tiempo surgen cuatro principales corrientes, por así llamarlo, de creencias, de credos, por así llamarlos. Todavía en aquel tiempo no podemos llamarlos denominaciones, sino que sus credos, sus profesiones de fe diferenciaban muy poco en una de la otra, pero todas tenían 5 puntos en común, que son los 5 puntos en los que hemos escuchado cuando hablamos sobre Martín Lutero. Y bueno, estos 5 puntos, bueno, son las llamadas 5 solas. Estas son las 5 solas que conocemos. Si tú no las conoces, te las digo. Sola fe, sola escritura, solo a Dios la gloria, solo gracia y solo Cristo. Y sobre estas 5 verdades giran en torno a estas 4 corrientes cristianas que nacieron en ese momento. Y bueno, estas 4 corrientes que te menciono eran los luteranos, anabaptistas, calvinistas y anglicanos. Cada uno tuvo un contexto en cuanto a su surgimiento y una zona específica donde se dieron en Europa, porque recordemos que esto fue en Europa, ¿no? Y bajo un cierto contexto. Esas 4 primeras corrientes cristianas fueron las que dieron origen a lo que conocemos como protestantismo. Y bueno, esas comunidades fueron creciendo, fueron expandiéndose, y como sucedió con la Iglesia Católica, hubo una libertad religiosa, por así llamarlo, de la lectura de la Biblia, de que cada quien pudiera entender la Biblia que tenía en sus manos, poderla leer en su propia lengua. Y también hubo una libertad de interpretación, lo que llevó a que hubo ciertas diferencias. Y como recordarán, les mencionaba en el anterior video sobre doctrinas fundamentales y doctrinas secundarias. Lo que fue pasando es que algunas personas tuvieron cierta interpretación sobre una doctrina que en cierta manera se sentían obligadas a seguirla, y eso hacía una división entre estas primeras corrientes. Fueron sucediendo en todas estas 4 corrientes hasta que fueron ramificándose, y lo que hoy conocemos como denominaciones. De entre las más antiguas, bueno, están los bautistas, hay otros cuáqueros, hay puritanos, está la iglesia metodista, hay otras iglesias que fueron surgiendo. Y más recientemente, en el siglo anterior, hubo un movimiento de avivamiento, de
en América, y empezó a surgir algo que hoy conocemos como pentecostalismo, y también un movimiento llamado carismatismo, ¿no? Que normalmente se encuentran juntos, pero el carismatismo no solo se encuentra en el pentecostalismo, no es exclusivo, sino también se encuentra en otras denominaciones. Y bueno, una característica principal nada más para diferenciar las denominaciones es su forma de organización y sus doctrinas secundarias. Son las dos cosas diferentes. Una denominación bíblica debe de compartir las doctrinas esenciales del cristianismo que les mencionábamos: solo un Dios, solo Jesucristo, solo Jesús, la muerte de Jesús fue la que nos salva, la fe en Jesucristo. Son doctrinas que no pueden cambiar, y si que cambian, como les decía en el video, se están convirtiendo en herejes y están siendo una secta. Mientras estas doctrinas fundamentales continúen y sus doctrinas secundarias, tal vez simplemente haya una diferencia en cómo se organizan o qué es lo que piensan acerca de otras cosas, como les decíamos en el video anterior, acerca de los dones. No es una diferencia mayor, sabemos que los dones vienen de Dios, del Espíritu, pero la manera en que los entendemos o sentimos que se van a dar no es una manera para dividirnos. Y bueno, sí, como comenta Luis, acerca de las denominaciones, ¿no? Y algunos movimientos que actualmente surgen, Luis menciona, ¿no?, la historia de las denominaciones, el cómo cambian ciertas creencias en cuanto a doctrinas secundarias, ¿no?, en cuanto al gobierno de la iglesia. Sin embargo, actualmente están surgiendo tal vez como movimientos o tal vez iglesias, ¿no? Ya no vemos, o más bien ya ahora vemos iglesias que dicen que no tienen denominación, ¿no? Iglesias que no son denominacionales. Y aquí puede haber un gran peligro, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú eres parte de una denominación, cuando tú estás dentro de una iglesia con alguna denominación, esa denominación ya experimentó, ya vivió cientos de años en el cristianismo y ya estudió, ya hizo un estudio específico de la Biblia. Ya Dios le reveló a través de la escritura y a través de la interpretación bíblica las doctrinas esenciales, ¿no?, y algunas otras doctrinas secundarias. Sin embargo, cuando ahora surgen iglesias nuevas, iglesias que no tienen esa experiencia, que no han pasado por todos estos procesos, ¿no? Nosotros podemos decir, nosotros no nos vamos a equivocar o no deberíamos equivocarnos en lo que se equivocaron nuestros antepasados hace 500 años, ¿no? Pero ellos se cierran a eso y en gran manera muchos movimientos tratan de dar nuevas interpretaciones, tratan de enseñar nueva revelación, ¿no?, que esto ya los convertiría en una secta, ¿no? Si recordamos el video anterior que hablamos de las sectas, entonces estas iglesias o estos movimientos se estarían convirtiendo en sectas. Y algo que también me gustaría mencionar respecto a las denominaciones y respecto a tal vez movimientos que ya tienen más tiempo, es que en muchas ocasiones tendemos a ser como muy extremistas, ¿no? Denominaciones tal vez como los presbiterianos y los bautistas, que son denominaciones más reservadas, que se caracterizan por estudiar o hacer un estudio profundo de las escrituras, en muchas ocasiones van a los extremos y ponen la autoridad, la autoridad histórica o la autoridad de la tradición de la iglesia antes que la autoridad de la Biblia, ¿no? Y a lo mejor algunas otras denominaciones como lo son los pentecostales y el movimiento carismático podrían poner por encima de la Biblia la autoridad, podrían poner las experiencias, las emociones, los sentimientos, ¿no? Y eso pasa actualmente, ¿no? Tendemos mucho a ser extremistas, estamos de un extremo o del otro, pero aquí yo lo que quisiera mencionar es que cada una de las denominaciones, mientras se centren en el evangelio, en lo que Luis también nos comentó de las 5 solas, ¿no?, mientras no prediquen otro evangelio y pongan como autoridad máxima a la Biblia,
considero que son denominaciones bíblicas, denominaciones que están caminando en un sendero correcto, ¿no? Sin embargo, si no está sucediendo esto, pues es muy peligroso, ¿no? Y de aquí es donde surgen movimientos, iglesias, ¿no? Que actualmente vemos que iglesias gigantes que están creciendo, pero con un trasfondo tal vez de un evangelio de la prosperidad, con un trasfondo donde el evangelio se está torciendo a la medida de las personas para que las personas puedan acercarse, ¿no? Donde se centran en las personas y no se centran en Dios. Y me gustaría leer lo que dice Gálatas 1 del 6 al 10, dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, ¿no? Y si alguna denominación, algún movimiento, alguna iglesia está enseñando un evangelio que no está enseñado dentro de la Biblia, dice aquí sea anatema, ¿no? Y la palabra anatema tiene que ver con ser maldito, ¿no? Entonces la palabra de Dios está diciendo esto, ¿no? Y como cristianos sabemos que la autoridad, nuestra autoridad es la Biblia, porque es la palabra de Dios. Y algo más que quería comentar sobre esto, bueno, hoy escuchamos más, yo he escuchado mucho sobre chicos o personas que dicen yo no quiero pertenecer a una denominación, una iglesia de dominación, porque se vuelven legalistas, ¿no? Por algún punto. Yo prefiero no tener una denominación y vivir para Cristo y chalala y chalala. Pero aquí se olvidan de dos cosas muy importantes. La primera es que las denominaciones tienen una profesión de fe, que es lo que decía Alex, ya tienen una experiencia por los años y conocen y han visto y han reconocido sus errores y dónde deben de estar puesta su mirada. Entonces hay una profesión de fe, un conjunto de creencias basadas en doctrinas bíblicas, ¿no? Y hay algo más que se llama catecismos, si no los conoces, te recomiendo que busques los catecismos históricos de la iglesia cristiana y vas a encontrar varios catecismos que hablan sobre todas estas verdades que te hemos mencionado, sobre las características de Dios, sobre la forma en que es el cuerpo de Cristo. Todo esto se centra en verdades bíblicas y los encuentras en estos documentos históricos, ¿no? Que las iglesias sin denominación muchas veces pasan por alto y los ignoran. Y la otra cosa es que justamente como lo decía, más bien es algo nuestro que queremos nosotros simplemente sentir o formar parte y no precisamente mirar a Cristo, ¿no? Eso es algo que pasa. Y eso ha repercutido que en el último siglo, en el año del 1900 hacia acá, han surgido demasiadas iglesias, demasiadas denominaciones. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, una iglesia tiene una forma de lo que sucedió en la iglesia bautista, ¿no? Sobre los himnarios. Tal vez alguna iglesia bautista no quiere cambiar sus himnarios, no quiere poner música nueva, pero hay hermanos que son jóvenes y dicen no me gusta su música, vamos a salirnos y hacen una iglesia bautista de nueva, ¿no? X terminación, ¿por qué? Y empiezan a meter música. ¿Qué cambió? Nada, simplemente que esos hermanos jóvenes pues querían música diferente y surgió por esa controversia, con esa diferencia surgió una iglesia nueva. No es eso lo que tenemos que hacer. Estamos llamados a reconciliarnos unos con otros y a poder hacer un diálogo en ese sentido y poder satisfacernos en nuestra comunión con Cristo. Pero muchas veces por la tradición, por esta de nosotros, nuestro orgullo de que nosotros dirigimos, de que nosotros estamos sirviendo, a veces nos impide hacer estos cambios que necesita, porque es necesario un cambio. Hace 20 años no había
como tal una plataforma en el que podíamos, tal vez existía ya YouTube, pero no era como tal ver videos como estos, ¿no? No te ponías a buscar estos videos en ningún lugar, pero hoy los tienes totalmente, cualquiera puede accesar y puede conocer y ver lo que hay aquí y en Japón y en China y en el mismo momento. Entonces, efectivamente el tiempo va cambiando, nos va dando nuevas herramientas, nuevas cosas, pero lo que no debe cambiar, como dice Alex, es el Evangelio de Jesucristo. Así es, y actualmente, como lo comentaba, ¿no? Pasa mucho dentro de la iglesia la parte de que nos podemos llegar a volver legalistas, ¿no? Nos das un ejemplo, ¿no? De legalismo. Por ejemplo, yo también he escuchado o escuché en su tiempo a hermanos o pastores decir que pues no era correcto tener la Biblia en tu celular, ¿no? que no era correcto tener la Biblia en tu celular y que tampoco era correcto toda esta parte tecnológica, ¿no? Y veían mal. Sin embargo, ahora, pues en este tiempo en el que estamos viviendo, todo el mundo tiene su Biblia en su celular, ¿no? Y inclusive esas personas que en su momento dijeron que no era correcto, que era del diablo, o que no estaba bien hacerlo, lo hacen, ¿no? Sí. Y bueno, agradecemos a Dios que esto pase, ¿no? Que se haya quitado esa parte del legalismo, ¿no? Pero el legalismo puede suceder tanto así, como puede suceder también del otro extremo, ¿no? Que a lo mejor porque tú no eres tan sentimental o tú no tienes experiencias sobrenaturales, entonces tú no eres espiritual, ¿no? O tú no eres tan espiritual como otro que sí lo hace, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el alabar a Dios de una manera muy efusiva, ¿no? Si yo alabo simplemente cantando, a lo mejor sin levantar las manos o sin aplaudir, podría parecer para otros que yo no estoy alabando de una manera correcta, ¿no? Eso podría ser también legalismo, también estaríamos cayendo en legalismo, ¿no? Entonces, esto sucede y pues seguramente sucede en tu iglesia, ¿no? Pero tampoco no significa eso que tu denominación no esté correcta o que deba salir de esa denominación, ¿no? Sino más bien deberías de orar, ¿no? Por aquellas personas que están liderando tu iglesia, pues que Dios toque su corazón, ¿no? Que también los pueda dirigir a ser cada vez más como Cristo, ¿no? Porque estas situaciones las vamos a ver siempre. Sí. Estas situaciones van a estar siempre. Te recomendaría que sí huyas cuando te están predicando otro evangelio, cuando el evangelio que está escrito en la Biblia no es el que te están predicando, ¿no? Cuando la autoridad de un hombre o cuando la autoridad a lo mejor de algo o de alguien está por encima de la autoridad de Dios, ¿no? Ahí sí te recomendaría. Pero si son detalles como los que estábamos hablando, bueno, ora para que tu iglesia, tu denominación pues crezca y pueda quitar eso, ¿no? Esa parte legalista. Y tengo aquí un versículo en 2 de Pedro que dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es 2 de Pedro 1:21 y bueno, quería leer este versículo, ¿no? Porque quiero enfatizar en esta parte de la Biblia, ¿no? Dice aquí que dice, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, o sea, está hablando de los profetas que escribieron la Biblia, la palabra de Dios. Dice que la palabra no venía por su voluntad, sino dice que eran hombres inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces nosotros al decir esto, nuestra autoridad, el libro que tiene más autoridad es la Biblia, ¿no? Y es donde nosotros debemos rendir nuestras vidas, rendir a Cristo nuestras vidas, pero a través de su palabra, ¿no? Entonces recalcar esta parte, porque podemos caer, ¿no?, fácilmente en decir, no quiero ser denominacional, o sí quiero ser denominacional porque mi denominación me gusta mucho, y bueno, yo diría que no está mal siempre y cuando se predique el Evangelio, y siempre y cuando le demos el lugar que merece a la Biblia, ¿no?, que sería la autoridad máxima dentro de la iglesia. Efectivamente. Bueno, Alex, vamos a mencionar algo más acerca de los movimientos que han surgido en la iglesia
Y bueno, los movimientos son como tal algo que pasa en las iglesias y no es exclusivo de una denominación, sino puede suceder en diferentes. Ahorita, como comentábamos, el más común, el más conocido, el más actual es el carismatismo, que viven, sobre todo es muy relacionado con la iglesia pentecostés o pentecostal, pero no es exclusivo de ellos lo han adoptado por su propia doctrina, que es muy enfática en las experiencias, ¿no? Pero también actualmente, justamente en esos últimos años, hemos visto algo más como el coaching, que se ha dado muchos en las iglesias, y no podemos decir que es como una división, no es una denominación, no es la iglesia cristiana del coaching, ¿no? Pero sí es algo que empiezan a tomar muchas iglesias, ¿no? Y podemos tomarlo como un movimiento que se está sucediendo. No es un buen movimiento, no es sano, porque, como lo decía, está enfatizando en el hombre y no en Dios. Y así a lo largo de la historia ha habido movimientos que han surgido, ¿no? Tiempos. Les decía acerca del avivamiento, también podemos tomarlo como un movimiento porque fue algo que fue sucediendo en las iglesias y se terminó en algún momento. Y también tenemos algo llamado posturas, que no hay que confundirlo. Las posturas, como lo que hablábamos de los dones, cada quien puede tener una postura acerca de cierta doctrina, no esencial, claramente, y eso no nos divide. Normalmente se dan mucho en el libro de Apocalipsis, son libros proféticos, porque no hay más información y cada uno puede decir, bueno, yo pienso que va a ser así y así, pero no en verdades trascendentales como en los evangelios, ¿no? Ahí está todo claro. Y eso no hace daño a la iglesia, sino más bien es el extremo, en que si mi interpretación es esta y esta debe ser y no hay otra interpretación válida, todos los demás están incorrectos, eso sí es peligroso. Pero mientras tú entiendas que no hay suficiente claridad para afirmar una cosa completamente, no pasa nada. Tú puedes tener tu interpretación o incluso dejarla y esperar y decir, bueno, hasta que pase voy a saber, ¿no? Y es totalmente válido. ¿Por qué? Porque la escritura no ha dicho todo sobre eso. Ahora, la escritura no significa, la Biblia no significa que es toda la palabra, la Biblia toda es palabra de Dios, pero no es toda la palabra de Dios. Aún hay cosas que Dios va a revelar. No hablo sobre que nos va a dar sueños o que nos va a dar visiones para revelarnos nueva verdad, sino en el momento que es su segunda venida, vamos a conocer muchas cosas, ¿no? En ese sentido lo estoy diciendo, tengan cuidado con que nueva verdad, nueva revelación. Y bueno, para terminar este video vamos a hablar de algo que yo estoy seguro que han escuchado, pero que también estoy seguro que no hemos entendido bien del todo. Y es que está algo confuso, la verdad. Y este tema es el ecumenismo. Si tú has escuchado, si tú conoces, ahí coméntanos lo que has escuchado, lo que conoces acerca de este tema y tal vez incluso tu cercanía o tus roces con esta situación. Y bueno, para ser más directos y abarcar más, el ecumenismo es un movimiento, también se cataloga como un movimiento donde se pretende unificar las creencias religiosas. En este caso podemos encontrarlo en dos sentidos: en las denominaciones o entre las religiones cristianas, evangélicas, protestantes y el catolicismo, e incluso otras religiones como son los musulmanes, todas esas religiones de Oriente, e incluso lo que nosotros denominamos como sectas, hacer una unión bajo la premisa de que es el mismo Dios o estamos hablando de un solo ser creador. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a primero hablar sobre el ecumenismo entre denominaciones, que es lo que... Así es, hace tiempo surge, ¿no?, este movimiento, el cual pretende unir a las denominaciones cristianas, no evangélicas. Entonces, este movimiento trata de unir, porque sabemos que la doctrina esencial o la doctrina principal es la misma, ¿no? Y considero que este movimiento pues es algo bueno, ¿no? De hecho es algo que deberíamos de buscar, la unión con otras denominaciones, las cuales también comparten la misma doctrina esencial con nosotros,
Tal vez vamos a tener diferencias en ciertas doctrinas, pero esas doctrinas no deberían de afectar una relación con ellos, ¿no? A menos que sí hubiera tal vez o sea, dentro de esta doctrina esencial ellos creyeran otra cosa distinta, entonces ahí tal vez sí habría un problema, ¿no? Y tal vez ahí sí no recomendaríamos que pudieran trabajar exactamente, tener comunión con ellos. Sin embargo, dentro de las denominaciones bíblicas, dentro de las denominaciones que tienen esta doctrina esencial igual a lo que tú mencionabas, ¿no? De las 5 solas, pues considero que es algo bueno. Actualmente estamos viviendo muchas situaciones difíciles, ¿no? Movimientos, o sea, hablando del exterior, ya no dentro del cristianismo, sino movimientos como el feminismo, el aborto, ¿no? El pro-aborto, los derechos LGTB. Exactamente, ¿no? Toda esta parte de movimientos que van en contra de la familia, pero sobre todo que van en contra de Dios, ¿no? Van en contra de lo que Dios escribió, de lo que Dios dejó en su palabra y de lo que Dios es, van en contra de su esencia. Entonces, si la iglesia estuviera unida, si la iglesia pudiera trabajar en conjunto, creo que pudiéramos lograr, ¿no? Algo. Tal vez no erradicar con todo lo que está pasando, porque sabemos que esto va a pasar y va a seguir pasando. Pero creo que podríamos unirnos y trabajar para trabajar dentro de nuestras iglesias, exactamente, ¿no? Fortalecernos y también poder alcanzar a aquellos que están en esos movimientos, ¿no? Pero sabemos que esto va a pasar y va a continuar. Sin embargo, creo que esta unión podría hacernos trabajar de una manera mejor. Muy bien, Alex, gracias. Bueno, como les decía, también existe a nivel evangélico con el catolicismo romano. Y bueno, yo sé que han escuchado o deberían haber escuchado muchas noticias acerca de que el líder de la Iglesia Católica, bueno, tiene encuentros con ciertos líderes, incluso evangélicos, cristianos, protestantes. Y aquí hay un gran problema porque ellos afirman que son la única iglesia verdadera de Cristo. Y dentro de su doctrina dice que la iglesia no es un cuerpo de creyentes, sino una institución. Y es aquí donde está el problema. Nosotros no pensamos que la iglesia se trata de una institución, sino es el cuerpo viviente, sino los creyentes. Ellos afirman que la iglesia es el medio o es una forma, el único lugar donde se encuentra salvación, que es la institución católica romana, la jerarquía que tienen. Y entonces esa es una verdad trascendental que no podemos negar. La salvación viene de Cristo, no del cuerpo que es una institución, ¿no? Entonces, como les decía, no puede haber esta unión porque las verdades trascendentales que nosotros consideramos no son las mismas que ellos consideran. Entonces nunca va a haber como tal una unión, pero aún así hay esfuerzos de este líder católico romano, por acercarse bajo otra premisa que no es esta, bajo la premisa del amor y la misericordia, que a los oídos suena bonito, sí, vamos a amarnos y todo. El detalle es la premisa que nos debe unir es la verdad, es Cristo. Y para eso tengo en Juan 17, del 22 al 23, dice así: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en tu unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Y en ese versículo encontramos acerca de la unidad. No habla de la unidad acerca de la Iglesia Católica como institución, sino en la unidad con Cristo. El cuerpo estar unido a Cristo, el creyente, Alex, yo, estar unidos a Cristo. Y en ese sentido no puede haber esta relación. Desafortunadamente no podemos tener esa comunión con ellos. Y por más que se dé y por más que escuches y por más que veas, nunca se va a dar, porque ellos no van a cambiar estas doctrinas que tienen. Y nosotros no podemos aceptarlas. Por eso sucedió lo de Martín Lutero, porque Martín Lutero no podía aceptar esto. Por eso están las 5 solas, por eso son muy claras. Solo la fe, solo Cristo, solo las escrituras, y jamás está ahí solo la Iglesia Católica.
No, ¿por qué? Porque él encontró que no había necesidad de una institución para la salvación, sino la fe en Cristo Jesús y solo en Dios la gloria. Y bueno, también tenemos el comunismo con otras religiones, que ese ya totalmente entendemos que no se puede dar. ¿Por qué? Porque los puntos tal vez de unión no son para nada nuestros puntos de doctrinas trascendentales de la fe cristiana, de la Biblia. Tendríamos que dejar a un lado la Biblia para poder tener una comunión con ellos. Y si, como te decía, si tú tienes una profesión de fe, si tú tienes ¿cómo se llama? Una profesión de fe. ¿Cómo se llama el otro? Un credo. Si tú tienes un credo firme sobre las verdades trascendentales de la Biblia, no puedes dejarla a un lado y no puedes negarlas y no puedes aceptar otras cosas que sean distintas a ellas. Es un rechazo total a todas las que están en contra. Y tal vez suene rudo y feo decir como tengo mis verdades trascendentales de la fe, no puedo aceptar otras, entonces no podemos ser hermanos. Sí suena feo. La palabra de Dios es verdad y tú no puedes, ni yo, ni nadie puede negar la verdad de Cristo, la verdad de Dios. Si tú niegas esa verdad, te estás metiendo en un problema con Dios. No podrías entonces hacerlo, a menos que quieras el problema con Dios. Entonces en ese sentido, desafortunadamente, aunque suene bonito, aunque sea bueno esta unidad, nunca va a suceder mientras nuestras creencias, nuestras profesiones de fe no estén cimentadas en la Biblia. Y ahora con esto, bueno, tal vez te surja la pregunta, o incluso yo te lo confieso, a mí me surgió la pregunta en algún momento: ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? ¿No? O te preguntes, ¿dónde están los verdaderos creyentes de Cristo? Bueno, no es una respuesta directa, te voy a decir mi punto de vista, o mi sentir, mi pensar. Creo que los verdaderos creyentes de Cristo están en donde sea que estén. O sea, me refiero a que pueda haber verdaderos hijos de Dios entre denominaciones pentecostales, carismáticos. Puede haber hijos de Dios entre los católicos, puede haber hijos de Dios entre los musulmanes. Lo creo. Y creo que algún día aquellas personas que están en otro lugar donde no conocen la Biblia, Dios los va a rescatar, les va a dar el conocimiento de la verdad. Los hijos de Dios pueden estar donde sea. Y el cuerpo de Cristo no es una institución, no es una iglesia, no es una denominación. Son sus hijos de los que Él compró, donde quiera que estén. Entonces, para mí, ahí está la respuesta. No es una denominación, no es un edificio, no es Roma, no es ninguna super iglesia. Y hablando esto, o sea, refiriéndose a que dentro de iglesias no cristianas, dentro de denominaciones o de muchas denominaciones, hay gente que está entendiendo el evangelio. Hay gente que está entendiendo el evangelio bíblico y está rechazando las otras verdades, ¿no? O entre comillas verdades, las otras enseñanzas que está recibiendo, ¿no? Como es el caso de Martín Lutero, ¿no? Él siendo católico se da cuenta de estas verdades y surge la reforma, ¿no? Pero, o sea, reforzando tu punto, ¿no? De que dices que dentro de tal vez iglesias católicas, de musulmanes, de todo esto, hay hijos de Dios. Bueno, porque ellos están entendiendo el evangelio bíblico, ¿no? Y regresando un poquito de lo del ecumenismo, ¿no? Que actualmente, pues he escuchado decir, ¿no? De pastores famosos o de grupos musicales famosos, ¿no? Decir que nuestro Dios es el mismo Dios de los católicos o el mismo Dios de los musulmanes, ¿no? O hablar de otras denominaciones, de otras religiones, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos que Dios solo hay uno, y es el Dios, otra vez, el Dios de la Biblia, ¿no? Entonces, si el Dios de los católicos y el Dios de los musulmanes y el Dios de, no sé, los budistas, si su Dios
es el Dios que está en la Biblia, bueno, entonces sí podemos decir que es el mismo Dios, ¿no? Sin embargo, hemos visto que inclusive aquellos que tienen una Biblia han hecho imagen de otros dioses, ¿no? Creyendo que Dios tal vez es un genio de la lámpara, ¿no? El cual te va a cumplir tus deseos, o creyendo que Dios es un castigador solamente, ¿no? Entonces, ¿cómo decir eso, no? Que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es el mismo Dios de otras religiones, pues estaríamos pecando, ¿no? Porque 2 Samuel 7:22 dice: oh Señor, por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. El Nuevo Testamento nos revela a un Dios único, a un Dios verdadero, y a un Dios que también es celoso, que habla en contra de las personas o de aquellos que adoran otros dioses, los cuales no existen, ¿no? Entonces, pues estaríamos cayendo en un grave peligro, ¿no? El decir que nuestro Dios es el mismo Dios de los demás. Y creo que también este movimiento surge por toda la parte que estamos viviendo, ¿no? Actualmente, de, entre comillas, tolerancia, ¿no? Y decir, bueno, tú crees algo, entonces yo tengo que decirte que estás bien con eso. Tal vez yo no comparto lo que tú compartes, pero yo debería de decirte que está bien. Actualmente está pasando mucho eso, ¿no? Porque si yo creo que tú estás mal, entonces el mal visto soy yo, ¿no? A lo mejor dando un ejemplo, si yo creo que el ser homosexual está mal delante de Dios, entonces yo soy visto mal por la sociedad, porque estoy pensando que el homosexualismo es pecado y que está mal delante de Dios. Entonces ahora la iglesia debe de aceptar, ¿no? O la sociedad nos está haciendo aceptar todo. Entonces cuando yo empiezo a aceptar todo esto, mi tolerancia ya no es: está bien, tú eres homosexual, yo te respeto, pero yo tengo mis creencias, ¿no? Ahora la tolerancia es: está bien, eres homosexual y está bien. Yo ya no puedo tener una postura en contra de eso, ¿no? Y creo que toda esta parte que va surgiendo y que tal vez podamos hablar en otro video, ¿no? De la tolerancia dentro de la iglesia, estamos tratando de tolerar a todos, inclusive otras religiones que tienen una imagen de otro Dios y que están negando las doctrinas esenciales de la Biblia. Bueno, amigos, esto fue nuestro video esta semana. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo y sobre todo que dejes tus comentarios con tus dudas, con tus preguntas. Nos gustaría leer, saber qué es lo que piensas, saber lo que consideras tú acerca de estos temas. Y también que pongas y si no lo has pensado, pues que te pongas a pensar sobre estas situaciones que te comentamos. Recuerda esto: las verdades bíblicas no pueden ser cambiadas, no importa quién, no importa cuándo. Nosotros debemos mantenernos firmes. Conocemos que el enemigo, Satanás, quiere destruir a la iglesia, eso es bíblico. Está pendiente de nosotros y busca destruir lo que Dios ha formado, y eso es su cuerpo, la iglesia, los creyentes. Y siempre va a haber, históricamente vas a encontrar problemas en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Siempre van a existir. El punto es como te lo decía Alex, tienes que estudiar tu Biblia. Si tú vas a la historia y ves a estos hombres que han hecho grandes labores para el Señor, que como Martín Lutero, que luchó contra una institución, vas a encontrar en su vida que ellos tomaron una Biblia y leyeron por su propia cuenta la Biblia, al punto que Dios les reveló a ellos, por el Espíritu Santo, la verdad que estaba escrita. Y algo que te recomiendo es que si tú tienes dudas sobre algo lo que hemos dicho, sobre esos temas, sobre la iglesia verdadera de Cristo, sobre la comunión entre diferentes denominaciones o la iglesia católica o alguna otra religión, leas tu Biblia
y vas a encontrar a ese Dios único, verdadero, que no acepta otras imitaciones, que no acepta a otros dioses. Nos vemos hasta la siguiente.